Pues bien, la palabra de Dios hemos estado hablando acerca de la importancia de la oración, ¿no? Y la oración conforme Dios así lo ha establecido, conforme el Señor así lo manda en su palabra, es la cual nosotros debemos estar practicando. Pero antes de eso, cada vez que venimos a la casa del Señor, tenemos que venir con mucha expectativa. No venimos a pasar unas horas más, un tiempo más. Venimos a presentarnos delante de Dios. Y nuestra adoración, hemos dicho, que tiene que llegar a la presencia de Dios para que se mueva en lo sobrenatural lo que Dios quiere hacer. Y hemos estado hablando de 5 cosas que tienen que ocurrir. La primera es que tu adoración se tiene que unir a la adoración que hay en el cielo. La segunda es que cuando hay una genuina adoración, hay un arrepentimiento genuino en tu corazón. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, uno pide perdón por lo que hizo o por lo que le hicieron a él. Y uno es declarado libre. Uno descarga en el Señor. Y cuando uno se descarga en el Señor, da espacio para que uno sea lleno ahora por la unción del Espíritu Santo, el cual nos empodera para poder servir a Dios de la manera como el Señor quiere. Pero para eso, usted tiene que estar velando y orando, como dice 1 Tesalonicenses 5:17, orando sin cesar. Porque vimos las consecuencias de aquellos que no oran, de aquellos que no velan, ¿no? El que no ora se queda dormido. El que no ora actuará siempre en su carne. El que no ora huye de la presencia de Dios. El que no ora anda lejos de la presencia de Dios. Y el que no ora negará tarde o temprano a Dios. Al Dios al cual usted tanto dice que ama, que tanto ha hecho por usted, va a llegar un momento en que usted lo va a negar. ¿Por qué? Porque usted simplemente no está orando ni velando. Y hablamos acerca de la misericordia de Dios, cómo es que el Señor se renueva. Dios no quiere que ninguno se pierda, y cuanto más aquellos que han tenido la experiencia de conocerle a Él y aceptarle como su Señor y Salvador. Por eso que el Señor, cuando resucitó, por su nombre mandó a llamar a Pedro, porque fue Pedro el que hizo esas 5 cosas. Y cuando el Señor le restituye nuevamente, le da ese nuevo comienzo, ese enseñado, ese instruido, durante esos 40 días que el Señor Jesús estuvo con él, entonces Pedro ya no se quedaba dormido. Pedro era el que primero estaba en la oración, ¿no? Porque yo a veces conecto 5 para las 6 y ya están gente conectada, 5:25, y hay gente que se está conectando para la oración de los días martes. Ya no se quedan dormidos, ¿no? También Pedro, que antes actuaba en su carne, ya no actúa en su carne, sino era bajo la dirección del poder de la palabra de Dios. Y también Pedro ahora camina en la llenura del Espíritu Santo y ya no huye de la presencia de Dios. El 4º punto, Pedro sabe que ahora Dios está en él, con él y nunca contra él. Y por lo tanto, él camina en la presencia de saber que él es hijo de Dios y por lo tanto templo del Espíritu Santo, porque Dios está morando dentro de nosotros. Y por lo tanto, Dios nunca se ha ido, Dios está con nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos mantenernos siempre firmes. Y por último dice Pedro que una vez lo negó, ya nunca más negó a Jesús, sino por el contrario, dice que daba testimonio diciendo, ¿a quién debo de obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Juzgad ustedes, ¿a quién se debe obedecer? A Dios, ¿no? Y entonces como usted es un hijo que escucha, entonces ¿qué va a hacer? ¿Va a obedecer a quién? A Dios, no al pastor, a Dios. Porque venimos a hablar de parte de Dios. También hablamos acerca de la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros, ¿no? La primera era santificar el nombre de Dios, ¿no? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y habíamos dicho que la santidad que Dios nos está pidiendo es restituir el diseño de Dios, la imagen de Dios. Porque nosotros de alguna manera hemos recibido y hemos distorsionado la imagen del Dios incorruptible haciendo la imagen de un Dios corruptible. Un Dios que no tolera el pecado, mostrando un Dios permisible. No te preocupes, hermano, Dios te ama tanto que te va a perdonar todo. Eso es totalmente falso. Dios es amor, sí, pero Él es justicia. Él es justo. Y por lo tanto dice que Él dará a cada uno su recompensa. También dice que nosotros, así como los hombres dañaron la imagen y la santidad de Dios, ahora somos nosotros los que tenemos que restituir esa imagen perfecta de Dios. Que nos llamen radicales, que nos digan legalistas, lo que quiere decir el mundo, pero nosotros presentamos el evangelio puro.
la sana doctrina, de acuerdo como Dios ha establecido en su palabra. Porque prefiero que el mundo nos repruebe, pero que estemos aprobados delante de la presencia de Dios. Porque para eso vino Cristo. El segundo punto nos dice que debemos orar para que su reino venga y se establezca aquí en la tierra. Y habíamos dicho que solo los cristianos osados y perseverantes pueden traer lo que está en el cielo aquí en la tierra. Aquellos que han aprendido a depender de Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Todo cristiano debe de cuidar, debe de guardar su relación con Dios muy celosamente, porque Dios es su Padre y Él es un Dios personal. Aunque ahora está hablando a toda la congregación, pero esta palabra es para cada uno de ustedes. Dios es un Dios personal y no espera una oración colectiva. Dios espera que usted se acerque a Él, porque es en la presencia de Dios donde va a ocurrir lo que usted tanto anhela en su corazón. Es en la presencia de Dios donde usted va a ser llenado del poder del Espíritu Santo. Y es en la presencia de Dios donde usted va a ser enviado y empoderado para hacer lo que Dios le ha dicho que usted debe de hacer. Por lo tanto, cuide y persevere, porque el que pretende estar firme, dice la palabra, cuide de no caer. Por eso ore en todo tiempo. En todo tiempo manténgase usted siempre orando, buscando la presencia de Dios. Y ahora vamos a orar porque la voluntad de Dios se haga en la tierra. ¿Cuántos quieren que lo que está en el cielo se cumpla aquí en la tierra? ¿Cuántos queremos que la violencia, los asaltos, la matanza que está ocurriendo, esa falta de valor a la vida, el respeto a los padres, la fidelidad, acabe y se establezca ese reino de justicia que Dios quiere? Si usted quiere eso, entonces ore para que la voluntad de Dios sea establecida y que su reino comience pues a llenar la tierra. El anhelo de todo hijo de Dios debe ser el mismo que el de su padre. ¿Y cuál es el anhelo de Dios? Es que ninguno se pierda y que toda la tierra sea llena del conocimiento de su palabra. Entonces, ¿cómo la tierra va a ser llena de su palabra? Si no hay quien predique. ¿Cómo la tierra va a ser llena del conocimiento de su palabra, tu vecindario? Si no hay quien te envíe. Por eso que Jesús decía, cuando ores al Padre, dile, Señor, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Orad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies, que hagan el trabajo que tienen que hacer. Y cada uno de nosotros somos obreros. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de predicar del amor de Dios. Todos hemos recibido el mismo Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien nos capacita para hablar de Dios. Pero usted tiene que decir al Señor que lo utilice. Señor, utilízame a mí. Yo quiero dar testimonio de ti. ¿Saben por qué muchos cristianos no hablan de Jesús? Porque se sienten descalificados. ¿Quién yo? ¿Cómo voy a hablar del Señor? Si yo estoy mirando mi pasado, si sigo recordando las cosas que no he hecho o he dejado de hacer. Y hermano, lo que usted está haciendo es escuchar al diablo y no escuchar a Dios. Pues la palabra de Dios dice es ir. Es predicar, es anunciar, es rescatar almas para el Señor. Pero cuando usted se queda callado, usted está escuchando al diablo. Como hijos de Dios tenemos que obedecer. Y el llamado en este tiempo es justamente que la iglesia salga a predicar. Ya no es una iglesia que espera a la gente aquí en la congregación. Es una iglesia que ahora tiene que ser impulsada de la congregación hacia afuera. Para que en su rango de influencia que usted tiene, su familia, sus hijos, sus hermanos, sus parientes, sus amistades, su casera, lo que tiene usted alrededor, sea lleno del conocimiento de la palabra de Dios. ¿O usted está esperando que venga a otra persona y que les predique a ellos? ¿Se acuerda de la parábola de los talentos, hermano? Dios a cada uno nos ha dado un talento. ¿Para qué? Para que lo hagamos producir. Pero el que no produce su talento, ¿qué hace? Dios se lo quita y se lo da a otro. Y uno dice, Señor, pero ¿por qué él bendice? ¿Por qué él prospera? ¿Por qué él le va mejor que a mí? Pregúntate. Si ese hermano no dobla rodillas, si ese hermano no está predicando, si ese hermano no está escribiendo, si ese hermano no es fiel con sus diezmos y ofrendas.
No se quedó en las simples buenas intenciones, sino que es un hombre o una mujer que está trayendo lo que está en el cielo aquí en la tierra. En otras palabras, Jesús vuelve por segunda vez. ¿Y sabe para qué viene Jesús por segunda vez? En 1 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para quién? ¿Con quién dice para quién? ¿Habla a los no creyentes o a los creyentes? A la iglesia. El Señor es paciente con usted. Pero la paciencia tiene un límite, por si acaso. No vaya a ser que nos sorprenda y que Cristo venga y nos encuentre sin hacer lo que debíamos hacer. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo procederán al arrepentimiento? Porque usted va a hacer lo que tiene que hacer. Dios, hermanos, hermanas, nos está dando una gran oportunidad de presentar su mensaje de amor a la humanidad, porque su retorno es eminente. Cristo está más cerca de lo que la gente espera. Ahorita hay una declaración en Jerusalén de que ellos ya tienen todos los recursos financieros para reconstruir el tercer templo. Conforme la Escritura dice, lo único que están esperando es que esa mezquita salga de ese lugar. Y sobre esa mezquita, debajo de esa mezquita, ahorita hay una falla geológica, que todo parece que en un tiempo eso va a caer y se va a derrumbar, y será el momento en que será edificado el templo nuevamente. Y eso está más pronto. Así que debemos estar atentos, hermanos, y debemos estar haciendo lo que el Señor dice que debemos estar haciendo. En Hechos 1:11 dice, nos dice que Jesús volverá y lo hará por los siguientes objetivos. Presten mucha atención. ¿Para qué viene Jesús por segunda vez? Para purificar la tierra. Cuando Jesús venga nuevamente, vendrá con poder y gran gloria. Ese será el momento en que los inicuos serán destruidos. Todo lo que es corrupto será quemado y la tierra será purificada con fuego. Ya no viene Jesús en su gracia, extendiéndote la mano, no. Él ya viene ahora con autoridad y gran poder. ¿Para qué? Dice, para destruir a sus enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? Todos aquellos que se rebelan a la palabra de Dios. ¿Y cómo uno se revela a la palabra de Dios? Cuando uno la desobedece. Conociendo la verdad, prefieren la mentira. Conociendo lo bueno, aman lo malo. Entonces debemos guardar nosotros el celo por la palabra de Dios, hermanos. Y doy gracias porque hemos visto lo que ustedes han podido hacer con los niños. Pero todavía hay cosas más grandes que Dios nos está pidiendo. Solamente que usted tiene que atreverse. Por eso el Señor dice, si tú eres su hijo, y usted lo aprendió con el pastor Jorge la semana pasada, si sabes que Dios te ama, si sabes que Dios es todopoderoso, si sabes que Dios es tu Padre, si sabes que Dios quiere bendecirte, que sabes que Dios quiere que tú le pidas cosas grandes, por eso te dice, pídeme por herencia las naciones y te las daré. ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué pretender ser una iglesia pequeña? Porque a lo mejor usted puede estar en su zona de confort. No hay mucho compromiso, no hay mucho trabajo, ya todo está bien. Pero no es lo que Dios quiere. Dios no vino a buscar tu comodidad. Al contrario, la iglesia es un lugar para que donde tú cuando estés sentado ahí comiences a sentirte incómodo. Cuando veas una silla vacía, te comienzas a preocupar. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde están las personas que invité, a las cuales les prediqué? No llegaron. ¿Por qué no llegaron? No podemos ser indiferentes. Ahora, tome esto no como un reproche del hombre, sino como una exhortación con amor que viene de parte de Dios. Porque dice que Él va a volver como juez justo para purificar la tierra. ¿Para qué más viene Jesús? Viene para juzgar a su pueblo. Mateo 24, 31 al 46 nos dice que Jesús juzgará a las naciones y separará a los rectos de los inicuos. Y en el día del juicio se levantarán muchos y dirán, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, si en tu nombre, Señor, te servimos, Señor, si en tu nombre congregamos, si en tu nombre, Señor. Y que dice la Escritura, dura es la palabra, apartados de mí, malditos, no os conozco. Ir al lago del fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus huestes. El infierno no ha sido preparado para los hijos de Dios. La gloria de Dios ha sido preparada para ellos.
Pero hay una condición: que usted cuide su corazón y su relación con Dios. No se descuide. Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. El Señor viene para reinar, y Él quiere tenerte a su lado. Por eso Jesús derramó su sangre en la cruz. Por eso hubo alguien que te predicó, alguien que estuvo detrás tuyo, insistiéndote, orando, doblando rodillas, ayunando por tu conversión. Pero hoy que eres salvo, te toca a ti continuar con eso. Ve y busca a uno y haz lo mismo que hicieron por ti, para que él también pueda ser salvo. Jesús viene también para dar paso al milenio. Apocalipsis 23. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Porque Jesús viene para reinar con los hombres. Y después se completa la primera resurrección. En Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La muerte ya no tendrá autoridad cuando Cristo venga. Ya no habrá segunda muerte. ¿Por qué? Porque ahora hemos pasado a la gloria de Dios, y donde el poder de la muerte ha sido quitado, porque el Dios de la vida es aquel que irradia todo sobre nosotros. Esa es la esperanza de gloria que nosotros tenemos y por la cual debemos mantenernos firmes. El quinto punto: ¿para qué más viene Jesús? Viene para tomar su lugar como Rey del cielo y de la tierra. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Le pregunto a usted, ¿cuántos elegidos hay aquí? Sí. ¿Y cuántos hombres y mujeres fieles hay aquí? Sí. Entonces, hermano, si usted ha sido un elegido, si usted ha sido un predestinado, un apartado por Dios, Dios nos va a pedir una cosa: fidelidad. Dile a la persona que tienes al lado: Dios te pide fidelidad. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto será la consecuencia de que se cumpla la voluntad de Dios de los cielos aquí en la tierra. Porque ese es el deseo de Dios. Y si ese es el deseo de Dios, ese debe ser también, hermano, hermana, tu deseo. Yo sé que tienes planes, yo sé que tienes sueños, yo sé que tienes anhelos, pero esos nunca pueden estar por encima de lo que Dios quiere. Lea Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia. ¿Y qué dice? Todo lo demás, ¿o será qué? ¿Pero quién es primero? Dios es primero. ¿Quién es primero? ¿Mi voluntad o la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno se pierda. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted sea fiel. Fiel. Obediente a su voz. Vamos a aprender el cuarto punto. Debemos orar por las necesidades nuestras diarias. Sí, porque cada día tiene su propio afán. Muchos estamos preocupados en el mañana, en el pasado, en los años venideros. ¿Y sabe qué? Esa falsa preocupación te roba el que puedas disfrutar el día de hoy. Mucha gente es infeliz pensando en su mañana o pensando en su pasado y no disfruta el hoy. Hermano, si usted no aprende a disfrutar su día a día, usted simplemente no va a poder ver cumplidos los sueños de Dios en usted.
Lo que usted no puede controlar, déjeselo a Dios. Por nada estéis afanoso, por nada. El Señor lo dijo, por más que te afane, ¿acaso podrás hacer crecer un poquito más tu cuerpo? No. ¿Por qué te afanas? Mira las aves, dice. No siembran, no tienen granero, y sin embargo Dios no permite que ninguna de ellas caiga al tierra. ¿Acaso no valéis vosotros más que ellos? ¿Por qué te afanas? ¿Acaso Dios no ha dicho que tendrá cuidado de ti y tu descendencia? Disfrute ese día. Ámense los unos a los otros. Respétense. Cuídense. Sean justos. Sean fieles. De esa manera damos a conocer a Dios. Con nuestras acciones diarias. Que la gente conozca a Dios no solamente porque nos ven llevar una Biblia o porque decimos que somos cristianos o porque eso es un polo que dice soy radical. No, que la gente pueda conocer a Jesús en tu familia, en tu relación con tu esposa, con tu esposo, en la relación con tus hijos, en la forma como vives, cómo hablas, cómo vistes, cómo caminas. Todo habla acerca de Jesús. Y es por eso que si tienes alguna necesidad, pídesela a Dios. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, cuando ores y le pidas al Padre, dile, Padre, pues provéeme lo que necesito el día de hoy. Y primeramente muchos pedimos, Señor, bendíceme, bendíceme. Pero ¿cuánto quieres que te bendiga? ¿Cuánto necesitas para vivir bien? La vez pasada le hice esta pregunta a un hombre que tiene mucho dinero, le pregunto, ¿cuánto necesitas tú para vivir bien? Creo, me parece. No, pero ¿cuánto necesitas tú para vivir bien? No es que yo quiero tener más, pero no vives bien con lo que tienes, quieres tener más. ¿Qué piensas? ¿Que teniendo más vas a vivir mejor? Si no has aprendido a disfrutar en este tiempo que tienes, teniendo más, ¿tú crees que vas a disfrutar? Si no eres fiel en lo poco, no te puedo poner sobre mucho. Si no eres fiel con lo que no es tuyo, no te puedo entregar lo que a ti te pertenece. ¿Cuánto necesitas para vivir bien? Señor, lo que necesito el día de hoy, provee. Lo que está diciendo Dios es que cada día en sí tendrá su propio afán, pero debemos aprender a descansar en la fidelidad de sus promesas. Filipenses 4, 5b al 7 dice, el Señor está cerca. Diga conmigo, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y luego dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que por nada debes estar afanoso. Y Dios guardará tu corazón y tu pensamiento. Dios no es un Dios pequeño. Mi Dios, mi Padre, es el creador de toda la tierra, dueño de toda la riqueza. Y si Él ha dicho que quiere cosas grandes, entonces hay que comenzar a pedir cosas en grandes. Amén. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis. Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie. Pero esta es la realidad. Es casi imposible vivir en este mundo y no afanarse. Casi imposible. Ya sea por lo que está ocurriendo, por lo que está escuchando, por lo que está viendo, o por lo que irá a ocurrir. Pero el Señor nos dice que solo Él tiene el control de todas nuestras necesidades. Y Él es más que suficiente, y Él ha manifestado el deseo de su corazón de que usted y yo vivamos en abundancia para ayudar a otros. Pero usted tiene que creerlo. ¿Cuántos han escuchado que las cosas están difíciles en el Perú? ¿Sabe que el otro día escuché a una persona decir, pastor, yo creo que ya no vale la pena invertir en algo, poner una tienda, un negocio, algo,
por los cupos, el sicariato y todo lo demás. Yo le decía, hermano, ¿sabes que ese pensamiento es lo que el diablo quiere? Porque Satanás no quiere que tú prosperes. Él es el interesado porque a ti simplemente tengas ese pensamiento de ya no querer más. Y quiere poner miedo en tu vida. Pero el Señor te dice que Él tiene control de todo. Él dice que aún a tus enemigos hace estar en paz. Y por lo tanto, atrévete a hacer lo que el Señor te dice. Si el Señor te dice invierte, invierte. Porque Él te respaldará y Él te dará el crecimiento que Él te ha prometido. Así que no importa lo que el mundo dice, tú te sostienes por lo que Dios ha dicho, que Él está bajo control de todas tus necesidades. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 8. Y poderoso es Dios, diga conmigo, y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que teniendo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahora, ¿cuánto es lo suficiente? ¿Cuánto es lo suficiente? Vuelvo a la pregunta. ¿Cuánto es lo suficiente? Algunos me dirán, pastor, bueno, con que yo gane 100 soles diarios está bien, ¿no? O sea, ya al mes serán 3,000 y tantos soles. Pastor, no, bueno, que yo tenga mi chocita, ya está bien. Pero hay otros que dirán, pastor, no, pues yo quiero tener una mansión. No, Señor, yo quiero tener una casa grande, un lugar grande donde adorarte, donde servirte. Señor, yo quiero que haya una empresa donde te sirvan muchas personas, trabajen en él y ahí te conozcan y ellos y su casa sean bendecidos por ti. Amén. ¿Cuánto es lo suficiente? Pregúntate, iglesia. Porque conforme sea tu pensamiento, así es Él, dice la palabra de Dios. ¿Cómo te ves? ¿Estirando la mano o tendiendo la mano a otros? ¿Cómo te ves? ¿Esperando que de otro lugar venga lo que se necesita o siendo generador de recursos para sustentar lo que aquí es necesario hacer? Entonces pidamos a Dios ideas creativas. Comienza a pedirle a Dios en abundancia. A ver, ¿cuántos recibieron la palabra la semana pasada? ¿Cuántos dijeron cuando el pastor decía, mi padre dice que le pida en abundancia? Todos dijeron, amén, gloria a Dios. Pero ¿cuántos en esta semana han comenzado a pedir en abundancia? ¿O fue solamente un amén de emoción? Alguien hace unos momentos me hacía una pregunta, pero pastor, ¿cómo puedo hacer para que esa palabra que hoy escucho no se vaya de mi mente y no me lo olvide? Bueno, yo le decía, hermano, oramos de domingo a domingo. ¿Tienes curso de preparación los días martes a las 9? El camino, para que no te vayas por el camino ancho, sino por el camino que te lleva a Dios. Tienes los días miércoles mujeres, en la mañana y en la noche. Tienen hombres en la noche. Los viernes tienes tus grupos pequeños. Tus hijos tienen un lugar para ellos, desde el pequeñito hasta el adolescente y el joven. Y si quieres algo más, tienes la prédica grabada y en subidas en YouTube. La tienes también en la página de la iglesia. Y por lo tanto, ¿quieres tener la palabra de Dios viva en tu mente? Busca, pues. No seamos y estemos cada domingo con la boca abierta. Y cuando te vas, ya no queda nada. ¿Por qué? Porque el que busca, encuentra. El que pide, el que toca la puerta, se le abrirá. Seamos una iglesia diligente con el conocimiento de la palabra de Dios para poder recibir lo que Dios nos quiere entregar el día de hoy. Porque dice en 2 Corintios 9:10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Cuántos quieren ser aumentados, multiplicados? Amén. Yo creo que le estoy hablando a otra iglesia. Porque están durmiendo.
Vuelvo a repetir, 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá. ¿Cuántos necesitan provisión? ¿Cuántos quieren que esa producción se multiplique? No solamente en ellos, sino en su descendencia. ¿Y cuántos desean que sus frutos permanezcan por siempre? Entonces, vamos a creer en Dios. Vamos a creer en su palabra. Y vamos a vivir comprometidos con lo que Dios dice. Isaías 65:24 dice, escuche lo que dice el Señor, porque esto es tremendo. Y antes que clames, ¿qué dice? Responderé yo. Mientras aún estés hablando, yo habré oído tu oración. Y esto es una promesa tremenda. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y no cambia. Así que el Señor te está diciendo aún, antes que clames, yo voy a responderte. Y mientras aún estés hablando, yo ya he oído, conocido lo que tú me estás pidiendo. Y el quinto punto, orar por perdonar diariamente. Está comprobado que más del 80% de las enfermedades en el cuerpo del ser humano son por falta de perdón. Ya que el perdón tiene la particularidad de librarnos de todo aquello que verdaderamente nos daña. Es por eso que el enemigo, Satanás, pone en el corazón de las personas el rencor, la falta de perdón, la ira. Y Dios nos está advirtiendo el día de hoy. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? Salmos 32:3-5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Cómo dice? Todo el día. Ay, todo me sale mal. Ay, no puedo ser feliz. Ay, mis hijos se vuelven así. Ay, mi trabajo es así, mi jefe es así. Todo el día envejecí en mi gemir. Pero cuando uno escucha a Dios, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque ese es el Dios que tenemos. El Dios de la misericordia. El Dios que delante de su presencia está su pacto. El Dios que espera que sus hijos sean obedientes y diligentes. Cuando obedecemos a Dios en ejecutar su orden de perdonar, traerá a usted la convicción de ser un hombre o una mujer completamente feliz o satisfecho. Bienaventurado, bienaventurada. Salmos 32:1-2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Podrá haber alguna necesidad, podrá haber alguna crisis, pero sabe que, aunque estas sean muy reales, nuestra confianza, nuestra paz, nuestro gozo, nuestra estabilidad están centradas en la poderosa declaración de Dios en su palabra. Él es mi sanador, Él es mi proveedor, Él es mi libertador. Él es el gigante que pelea mi batalla. Lo que yo no puedo hacer, Él lo hará. Y Él ha prometido rendir a nuestros enemigos a nuestros pies y llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque esa es la promesa de Dios para su iglesia. Póngase de pie. Padre, hay una iglesia que ha sido herida. Hay una iglesia que está lastimada. Pero Señor, si tú fuiste también herido, molido por nuestros pecados, Señor Dios. Existen peligros naturales, hay una violencia social, existe un gran peligro en nuestra vida espiritual, ya que tenemos un enemigo muy fuerte llamado Satanás,
que ha confesado abiertamente su declaración y la intención del deseo, porque el ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir. Por eso, Señor, tú nos pides que oremos por protección en las pruebas de todo tipo, Señor. Pero así como hay un ladrón que es fuerte, hay un Dios que es todopoderoso y que es mi Padre. Pero también tenemos ese Dios que está de nuestro lado. Y Él ha dicho que todo lo que necesitamos saber es que nos pongamos bien la armadura de Dios para resistir al enemigo cuando venga contra nosotros. Efesios 6:11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del enemigo. Y en el Salmo 32:7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Y el Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y esto es tremendo. Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gracias, Señor Dios. Porque tu declaración, Señor, es grande. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Gracias, Señor. Porque tú el día de hoy, Señor Dios, estás rodeando a tus hijos y a tus hijas, Señor. Tú estás, Señor, poniendo a sus enemigos bajo tus pies, Señor Dios. Tú estás, Señor, el día de hoy quebrando toda maldición que los hombres hayan querido, Señor, proferir contra la vida de mis hermanos, Señor Dios, queriendo invalidar su identidad, queriendo traer, Señor Dios, una mentira sobre sus vidas. Pero hoy, Señor, tú has establecido el fundamento de tu palabra. Somos tus hijos, Señor Dios, y hemos sido llamados para cosas grandes. Cosas grandes. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Cierre sus ojos y ahí comience usted con esa confianza a pedirle al Señor. Tal vez sea por su esposo que no conoce a Jesús, sus hijos, tal vez un trabajo, tal vez un problema financiero, un problema físico. Antes que clamar, yo te responderé, dice el Señor. Oh bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor Dios, porque aún mientras estamos orando, tú estás obrando, Señor. Oh bendito Señor Dios, te adoramos, te adoramos. Señor, ponemos nuestras necesidades delante de tu presencia, Señor Dios. Oro, Señor, porque los cielos siguen abiertos, Señor Dios. Y porque la promesa, Señor, de engrandecer a tus hijos y a tus hijas en este día, Señor, se cumplan, Señor, y que ellos puedan ver, Señor, que tú estás con ellos, que tú eres el Dios fiel, aquel que promete y que cumple, Señor Dios. Hoy, Señor, los bendigo, Señor, con esa autoridad que tú nos das, Señor. Y aunque este año está por acabar, Señor, todavía esperamos las cosas sobrenaturales que vendrán, Señor Dios. Porque tú has dicho, Señor, que hasta el último día de ese 2022, Señor Dios, esperaremos lo mejor de lo mejor, Señor. Declaramos, Señor, que esa provisión llega, Señor Dios, para poder suplir toda necesidad. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, empoderamos a tu iglesia para que salgan y prediquen y enseñen a otros acerca de tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.